Buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos sean todos y todas a esta clase número 3 del curso focalizado Agroforestería y Cambio Climático. En este curso es impartido por lo que es el proyecto Jóvenes Caficultores, una iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Conducafé. Mi nombre es Dania Perdomo, mucho gusto. Esta tarde les estaré acompañando en la moderación de esta clase, haciéndole también compañía a lo que es el ingeniero Alex Caballero, que va a ser su instructor en esta clase. Él ya es muy reconocido en estas plataformas, le decimos el influencer, ¿verdad? Pero es muy querido por todos los alumnos. Les damos la cordial bienvenida y antes de comenzar lo que es la clase queremos hacer algún tipo de recomendaciones, para lo que por favor solicitamos que estén verificando lo que es su micrófono y su cámara estén apagados. Asimismo se les solicita que tengan sus anotaciones para poder hacer sus anotaciones, lo que es el bolígrafo y una libreta. Al momento de participar, favor hacer uso de lo que es el icono de la mano en la parte baja que tienen de la plataforma y se les va a estar habilitando también. En caso de que tengan ruidos alrededor, también se les solicita de que usen sus audífonos para que estén un poco más concentrados. También se les hace hincapié que se les va a estar compartiendo en el chat lo que es el link de asistencia. Este es súper importante que lo llenen y recordarles que es con el correo que se inscribieron en el curso para que no tengan ningún tipo de inconvenientes al momento de ejecutar lo que es su certificado al final de lo que son ya las 7 clases, ¿verdad? Asimismo, se les solicita que utilicen su nombre real al momento de ingresar para que se les pueda hacer el nombramiento en caso de que ya empiecen las consultas. Como si bien saben, en los primeros 30 minutos de la clase, el chat está deshabilitado. A los 30 minutos se les habilita para que puedan hacer sus consultas y si tienen dudas, sugerencias, recomendaciones, entonces lo pueden estar realizando. Ya para finalizar la clase, ya en los últimos 10 minutos, se habilita lo que son los micrófonos para que puedan hacer sus consultas en vivo, se les da la palabra para todos los que quieran participar, ¿verdad? Y sin más preámbulos, ¿verdad? Le damos la bienvenida al ingeniero Alex Caballero. Buenas noches, ingeniero, son todos suyos. Buenas noches, licenciada Dania, muchas gracias por la presentación y nuevamente les damos la bienvenida a todos y todas, ¿verdad? A una clase de jóvenes caficultores. Les recordamos, ¿verdad?, que nos siguen enviando sus fotografías. Para nosotros es muy bonito tener ese álbum fotográfico y al final poder hacer un video y en el video compartirlo con ustedes de todas las fotografías que nos estén compartiendo a tiempo. Así que ahí está mi correo y mi contacto para que me puedan contactar. La clase del día de hoy es medidas contra el cambio climático. Esas son el tema que tenemos para el día de hoy. Así que ustedes pueden reportar su asistencia, que a través del chat de Zoom se está compartiendo el enlace en las diferentes redes, en la descripción del video, tal como lo hemos mencionado en otras ocasiones, y también tienen el link en la descripción del grupo de WhatsApp y en Telegram. Así que estamos al pendiente. Empecemos con la clase del día de hoy. Pues los objetivos a grosso modo que tenemos, ¿verdad?, para esta temática del día de hoy, se va a relacionar el primero con conocer aspectos básicos de la política internacional y nacional en torno al cambio climático, porque eso es muy importante, porque nosotros y todos debemos estar enterados de qué están haciendo los países, cuál es la agenda mundial, cuáles son las aspiraciones que tienen ciertos países y la voluntad a trabajar en temas de cambio climático y adaptación a las zonas vulnerables que provoca lo que es el cambio climático. El segundo objetivo se relaciona con identificar soluciones aplicables en la lucha contra el cambio climático, es decir, cosas que nosotros podemos hacer de forma puntual, tanto en la finca como en nuestras ciudades, en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, que van a contribuir directamente a reducir el impacto, ¿verdad?, que nosotros como personas, como seres humanos ocasionamos en cada una de las actividades para daño del planeta, que todo lo que nosotros tenemos que hacer y todas las medidas que nosotros podemos ir adoptando de acuerdo a nuestro entorno. Bueno, vamos a relacionar nuevamente el concepto, como lo mencionaba antes, en relación al cambio climático, las concentraciones de dióxido de carbono, CO2 atmosférico. Este es un dato proporcionado por un observatorio de Mauna Loa en Hawái, de NOAA, que es el centro, es la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos,
para medir las concentraciones de CO2 en la atmósfera y darnos un indicativo de los niveles de contaminación que se están provocando por la actividad directa o indirecta que tiene el ser humano y por los cambios del planeta. Y con esto me permito construir, y aquel día lo estábamos comentando en la introducción de la clase, ¿qué es cambio climático? El cambio climático es un cambio de clima, ¿verdad? En las condiciones o patrones climáticos atribuidos directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que suma a la variabilidad local del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. Ya les voy a hablar de una herramienta, ¿verdad?, del observatorio NOAA, que ustedes van a poder trabajar, que ustedes van a poder ver cómo se comportan las concentraciones y los diferentes niveles. Hay niveles de concentración arriba de 400 partes por millón, lo que es de la medición hecha por sensores, por satélites que tiene ese observatorio NOAA. Y eso nos indica, ¿verdad?, a grosso modo, que sí se está contaminando, que desde los periodos industriales a partir de 1960 ha habido un incremento drástico, un incremento acumulativo que se compara con muchas de las actividades que nosotros realizamos, tanto como industria, tanto como agricultura, tanto como aprovechamiento de los combustibles fósiles en transformación de energía, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pues todo empieza, ¿verdad?, con la fase de lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero básicamente es una manera que el planeta mantiene la temperatura debido a los diferentes gases que hay, tanto como vapor de agua, como óxido nitroso, como un poco de metano, como el mismo CO2. Entonces, el planeta forma una capa ya naturalmente que nos protege de los rayos del sol, que nos protege que no suframos una caída de la temperatura, un frío extremo, que no vayamos a sufrir una temperatura alta extrema. Entonces el planeta mantiene su temperatura debido al efecto invernadero, que es como que esto se compara como un invernadero en el que se hacen cultivos protegidos. Ahí se protege, se le da las condiciones de agua adecuadas y se limita la entrada de radiación y de temperatura. Eso es lo que hace en sí el planeta. El problema es cuando hay una sobreacumulación, que es la segunda fase. Una sobreacumulación provoca, en este caso, que al incrementar el impacto o las actividades agrícolas o las actividades industriales o actividades humanas de sobreexplotación, provoque que esos gases aumenten en cantidad y sean liberados de forma indiscriminada a la atmósfera. Todos estos gases que hemos mencionado, metano, dióxido de carbono, vapor de agua y óxido nitroso, ¿verdad? Muchos son a consecuencia de las actividades normales, tanto como el sector transporte, como el sector agricultura, como el sector salud, como el sector energía. ¿Y por qué? Porque esto es algo que estamos diariamente nosotros haciendo. Estamos todo el tiempo trabajando, todo el tiempo nos estamos movilizando, todos los días nosotros utilizamos la energía para refrigeración, para guardar nuestros alimentos. Todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos emite gases que provocan a largo plazo un incremento en el daño, ¿verdad?, de lo que es el efecto invernadero. Ahora, si nosotros analizamos esto a largo plazo o en periodos de tiempo comparables, como lo hablábamos en la definición, el cambio climático viene a provocar, ¿verdad?, que en ciertos periodos de tiempo, es decir, en los últimos 100 años, haya una variación entre 1 a 3 grados en promedio en diferentes zonas del planeta. Y algunos van a decir, no, solo es 1 grado, solo son 2, solo son 3 grados los que ha variado. Pero en diferentes zonas del planeta, como se hace un promedio, en algunas zonas la variación en cuanto a la temperatura y a la acumulación y a los efectos que se han sufrido son bastante drásticos. En algunos lugares se han incrementado las sequías, en otros lugares han incrementado las lluvias, se ha elevado el nivel de las mareas por el descongelamiento del hielo que está en los polos, de los icebergs. Entonces, todo es un impacto generalizado que tiene que ver de manera directa o indirecta con el ser humano y que de alguna forma nos afecta. ¿Y cuáles son esos efectos? Ya que lo estamos mencionando, esos efectos se relacionan con la salud, con la producción agrícola, con la infraestructura,
con los ecosistemas y a fin de cuentas con la economía. ¿Por qué con la economía? Porque si nosotros, un ejemplo claro son los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo tenemos algunas dificultades. Nosotros sabemos con lo que luchamos el día a día. Estamos luchando por subsistir, estamos luchando por producir alimentos, estamos luchando por generar negocio, por generar industria, pero en general el problema viene a ser generalizado cuando estos efectos del clima nos impactan directamente. Hace año y medio más o menos en Honduras sufrimos el impacto de dos huracanes muy fuertes, ETA y IOTA. Fueron huracanes que nos afectaron de una manera a una escala inimaginable, inundaciones, tanto como viviendas dañadas, el sector agrícola fue impactado increíblemente. Entonces, todo lo que sucede en el planeta finalmente impacta a todas las personas. ¿Y cuáles son esos impactos generados? Como lo estamos hablando, de impactos potenciales y riesgos asociados, sobre todo en América Latina, y aquí los voy a mencionar. Y esto puede sonar bastante teórico para ustedes, pero si lo vamos relacionando con lo que nosotros tenemos que hacer, con las condiciones que a diario nosotros tenemos y que hemos visto, les mencionaba yo que algunos caficultores ya han notado que el grano de café ya maduró, ya han notado ciertas condiciones en su finca que son anormales, floraciones que no son normales, que llueve mucho, que no llueve, y todo eso lo comparamos con diferentes periodos de tiempo. En agricultura es un impacto muy grave porque de ahí sacamos la parte más importante, que es la alimentación. ¿Cuáles son esos riesgos claves? La disminución en la producción y calidad de los alimentos, los ingresos más bajos y una alza de precios. Y todos sabemos que actualmente, debido a los conflictos de guerra, debido a los cambios en la política del petróleo, todo está caro. Vamos a la despensa, vamos al supermercado y vemos que todo nos parece caro, todo ha subido de precio y todo tiene que ver con el sector agrícola, y los factores climáticos juegan un papel bastante decisivo. ¿Por qué? Porque hay temperaturas extremas, porque hay lluvias o precipitaciones extremas, porque hay una alta concentración de dióxido de carbono. Ahora veamos con el tema del agua. La disponibilidad de agua en regiones semiáridas y dependientes del derretimiento de los glaciares o inundaciones en áreas urbanas relacionadas con exceso de lluvia. Y todo esto tiende a aumentos de temperatura, a la sequía, a cubiertas de nieve y al aumento y daño en todo lo que el ser humano tiene, ¿verdad? En sus bienes materiales, y como personas sufrimos este impacto social. En el tema de biodiversidad y bosques, modificación del cambio de uso del suelo, desaparición de bosques, biodiversidad, pérdida de los servicios ecosistémicos, y como factores la deforestación, la concentración del CO2, la deforestación, la tendencia al aumento de la temperatura y los daños que sufre el planeta. A nivel de salud, propagación de enfermedades transmitidas por vectores en todas las latitudes y altitudes. Hemos visto el impacto que hemos sufrido por la pandemia. Hemos visto lo que ha ocasionado en el mundo, los daños económicos, los daños en las personas y adicionalmente a esto, los temas de cambio climático. En el turismo, los impactos en turismo, pérdida de infraestructura, alza en nivel del mar y fenómenos extremos en las zonas costeras que no son lo mismo que pasaba anteriormente. Decimos, bueno, me pasó en algún momento, ¿verdad? Que yo quería ir a la playa y era un momento de verano y en esa fecha de verano, cuando normalmente en esas temperaturas del año, entre marzo y abril, las temperaturas son altas, hay un clima muy cálido, agradable para ir a la playa y estaba lloviendo. Así que esto es algo impredecible. Y finalmente la pobreza, porque disminuye los ingresos, principalmente de la población que está muy vulnerable en algunas zonas agrícolas, zonas rurales y zonas urbanas. ¿Y qué viene a provocar esto? Un aumento en la desigualdad de los ingresos de todas las personas. Esto es alguna información que nos aprueba y que nos proporciona lo que es el CEPAL, que es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas que hacen investigación en este tema, ¿verdad? Y que generan reportes del impacto del cambio climático. Ahora, vamos con el primer objetivo que queremos cubrir el día de hoy. ¿Qué deben hacer los países para contrarrestar los efectos del cambio climático?
porque aquí todo el mundo está inmerso, todos sabemos qué está pasando, sabemos que es una realidad, ya han pasado las 26 convenciones a nivel mundial, la COP26 que recientemente estuvo el año pasado, 2021, y nos estamos preparando para la siguiente convención en la que se reúnen ciertos líderes mundiales, los que están interesados en esta política de cambio climático y en adoptar medidas de mitigación y que han estado desde el protocolo de Kioto, el acuerdo de París y han venido dándole seguimiento a las alternativas y a los retos que hay para el futuro. ¿Y cuáles son estos retos o cuáles son estos objetivos que se han planteado para erradicar muchos de esos problemas, verdad? Se les llaman los objetivos de desarrollo sostenible y es todas las políticas en las que nuestros países están trabajando. Muchos de los que estamos aquí, que no somos hondureños, también me imagino que están enterados de esto y estos son algunos de los objetivos en los cuales se está trabajando. El primero es el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de la desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Entonces, las Naciones Unidas y todos los protocolos y las políticas que los países están de acuerdo y se comprometen a firmar esos acuerdos y acceder a los llamados fondos verdes del clima para apoyar muchos de los objetivos que se relacionan con instituciones tanto políticas como privadas en el sector de desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son esos actores de los que estamos hablando y en los cuales se están involucrando? Y creo que todos debemos tener una participación independientemente del área en la que estemos y nosotros como ciudadanos debemos exigir esa respuesta por parte de municipalidades, de instituciones ambientales, organizaciones no gubernamentales que ya y algunos tienen un componente importante de la línea ambiental, los gobiernos centrales, por supuesto, y mucho más importante, porque son los que finalmente representan la línea de pensamiento en todas estas convenciones de acción por el clima, y ya más a un nivel más interno a las asociaciones de productores, grupos, ¿verdad? Cooperativas de productores que estén interesados en esta línea, la empresa privada y la sociedad en general, porque todos somos una cadena y estamos conectados. ¿Y por qué estamos conectados? Porque cada uno que lleva y da a conocer una información importante ayuda a que otra persona la pueda aprender, la pueda replicar y todo lo bueno se debe de compartir y se debe de replicar. Y aprovecho para mencionarlo aquí. Yo sé que muchos somos fanáticos de las redes sociales, de los memes, de estar metidos ahí viendo cosas, pero no solo eso hay que compartir, no solo estar compartiendo el TikTok del momento o el baile que me hace reír, sino compartamos cosas buenas que van a beneficiar nuestra comunidad, que van a beneficiar nuestro país y que nos van a beneficiar a nuestro planeta, porque es el planeta que nosotros le vamos a dejar a las demás personas que vienen en el futuro. Ahora, ¿quiénes se deben relacionar en toda esta política institucional, verdad? Primero hay que ver lo que es el marco internacional. Voy a activar el puntero. El marco internacional viene a cumplir, como quien dice, esos reglamentos, esas políticas, esas firmas de acuerdo que los representantes de cada país firman y están dispuestos a ofrecer y que están dispuestos a tomar en cuenta, adaptarlos y llegar a un consenso y a nivel de su país empezar a implementar esas normas y esos acuerdos que se llegan en cada una de esas convenciones de las Naciones Unidas. Luego viene un marco regulatorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que se está trabajando internamente. Por ejemplo, si Honduras, nuestro país, nuestros representantes están de acuerdo, ¿verdad? Conocen la dinámica, la política, cómo se está desarrollando, aprenden muchas de las actividades que otros países están haciendo, aprenden de lo que están desarrollando, las nuevas tecnologías que están implementando, ya sea para tratamiento de las aguas, para reforestación, para implementación de tecnología en la agricultura, para implementación de vacunas para prevenir enfermedades, implementación de nuevas medicinas, nuevos tratamientos para otras enfermedades. Todo eso lo pueden
implementar y lo pueden llevar a cabo a través de un desarrollo de políticas públicas. Y esas políticas públicas finalmente nos van a llevar al último paso, que es la implementación de medidas que se relacionan con lo que hay en el campo y con lo que hay que hacer. Así como que lo estamos viendo en forma como muy teórica, muy política, pero eso es lo que abarca el primer objetivo de comprender cuáles son las medidas de adaptación y mitigación contra el cambio climático. ¿Y qué sectores son los más importantes a los cuales hay que beneficiar? El sector agua. Porque es el líquido vital que nos mantiene y que sabemos que necesitamos para todos los procesos. Sin agua, se los digo, muy importante, sin agua no tenemos el cafecito, no tenemos el café rico que consumimos. Así que muy importante, cuidémoslo. Por otro lado, tenemos los ecosistemas. Los ecosistemas vienen a ser áreas de protección, ¿verdad? Que dan el soporte y que aún mantienen el vigor del planeta y que sirven como áreas buffer, áreas de protección, áreas de biodiversidad, donde hay una gran cantidad de especies animales y vegetales que conviven y que se mantienen, y lo van a hacer si nosotros lo cuidamos a medida que avance el tiempo. Otro sector importante, el de la energía, con el acceso de las fuentes de las energías renovables. Sabemos, y como lo hemos hablado en otras clases de energías renovables, de jóvenes caficultores, el sector energía en muchos de nuestros países depende de los hidrocarburos, depende del petróleo, en gran porcentaje, en Honduras el 55% de la energía. Eso hace que el costo energético sea alto porque depende del mercado internacional y nosotros lo sabemos. Sabemos que si esta semana sube el combustible o este mes ha tenido incrementos sugeridos, el precio de la energía va a cambiar porque depende en gran medida de ese recurso. Pero países como Costa Rica presentan una evidencia a nivel de Centroamérica que el 98% de su energía es renovable y que puede provenir de fuentes ya sea solar, eólica, geotérmica, de biomasa y aprovechamiento de los recursos que tienen, minimizando el impacto ambiental. Ahora, otro sector muy importante es la agricultura, porque nosotros dependemos 100% de los alimentos, ya sea producidos, ya sea alimentos importados, y eso es algo muy, muy importante. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo creo que aquí todos tenemos que ver en este tema, en estos diferentes sectores, ya sea como consumidores, ya sea como productores, pero tenemos que ver en esta cadena. Ahora, veamos ya la segunda parte, soluciones frente al cambio climático, para abarcar el segundo objetivo. En cuanto a las soluciones frente al cambio climático, tenemos dos líneas. Tenemos las medidas que son medidas de adaptación, tenemos las medidas de mitigación. ¿Y qué se relacionan estas dos cosas? ¿A qué se relacionan? ¿A qué se deben? Pues todo tiene que ver con un cambio de la matriz productiva, la matriz energética y una estrategia que vaya dirigida a la reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque si yo no he solventado muchas de mis necesidades, como persona, como ciudadano, no he solventado salir de la pobreza, no tengo vivienda digna, no tengo suficiente alimento el día a día, no tengo buena salud, no tengo medicinas, tengo todas esas carencias que estoy hablando, yo muy difícilmente me voy a preocupar por el medio ambiente, muy difícilmente voy a pensar en, qué importante es cuidar el agua, qué importante, pero todo esto viene a ser una parte de conciencia ambiental y nosotros, aunque estemos pasando grandes dificultades, tenemos que adaptarnos a esas cosas que tenemos que hacer. Y estas dos cosas, las medidas de adaptación y las medidas de mitigación, nos conducen a buscar soluciones que se adapten a nuestras condiciones, pero que sin embargo no descuidemos muchas cosas que son importantes, como la salud, como la alimentación, como acceso a una vivienda digna, como acceso al agua, que son cosas que debemos tener, ¿verdad? Que debemos tener y que el Estado y los gobiernos deberían proveer de una mejor manera. ¿Qué son estas medidas de adaptación? Estas medidas de adaptación son acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la población frente al cambio climático. ¿Cómo se puede hacer esto? Con el manejo de cuencas hidrográficas, es decir, identificando áreas que han sido impactadas, áreas que han sido dañadas, con un enfoque de deforestación, ¿verdad? Áreas que han sido impactadas con la expansión de la frontera agrícola y en los cuales no se ha manejado bien el tema del cuidado del agua. Entonces, esas áreas
hay que abarcarlas y tenerlas en cuenta dentro de las medidas de mitigación. Otro componente de estas medidas es la seguridad y la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener acceso a la alimentación diaria. No es posible que hayan personas que no coman el día de hoy o que el día de hoy se van a acostar sin cenar y que mañana viene otro día y no saben que sigue, no saben si este día lo lograron y mañana tal vez no. Entonces no es posible que nosotros sepamos eso y no hagamos nada por apoyar a esas personas. Yo creo que estamos en una sociedad en que por lo menos los 3 tiempos de comida al día no nos hacen falta, pero también hay que preocuparnos, ¿verdad? Porque otras personas no lo tienen. Entonces, si no lo tienen, nosotros tenemos que ver qué manera podemos llegar a esas personas. Tenemos también en la gestión de los recursos hídricos, un daño, ¿verdad? Que ha recibido el agua, una contaminación, ¿verdad? Por todas las actividades productivas que hemos realizado. Entonces hay que darle un enfoque de adaptación, un enfoque de aprovechamiento, al aprovechamiento de los recursos hídricos. Y el último, hay más relacionados con las medidas de adaptación, la protección de los ecosistemas para salvaguardar la biodiversidad de lo que nosotros tenemos. Tenemos áreas protegidas, tenemos reservas forestales, reservas biológicas que sirven como áreas que proveen de recursos genéticos altamente importantes de diferentes especies de plantas y animales. Las medidas de mitigación, por otro lado, son acciones encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar las fuentes de captura de carbono. Y a esto se le llama sumidero. ¿Por qué? Porque son fuentes, ¿verdad?, donde nosotros podemos trabajar de una forma de mitigar, reducir o tratar de bajar al mínimo las acciones que tienen que ver con la contaminación ambiental. Y en esto metemos la temática de las energías renovables, el término de eficiencia energética, aprovechando, ¿verdad?, muchos de los recursos tecnológicos que ya hay actualmente para reducir el consumo energético, que al final de todo esto yo reduzco mi consumo energético, reduzco el impacto económico a mi bolsillo. El ahorro y el uso racional de la energía. Más adelante, al final de la presentación, les voy a dar unos consejos clave para ahorrar energía y para reducir este impacto energético ambiental. La agricultura y ganadería sostenible, que es lo que promovemos en Jóvenes Caficultores, como Fundación Conducafé, como Nestlé, como Nescafé, como Cadelga, son ideas, ¿verdad?, cómo nosotros podemos adaptarnos a esas condiciones. Estamos trabajando con una red de más de 5,000 productores trabajando en caficultura sostenible, interesados en diversificar también fincas, aprovechar más los recursos, el cuidado y la conservación del suelo y la promoción de una sociedad más justa. Y por último, la conservación y manejo de bosques, que para ello Nestlé ha lanzado en conjunto con Fundación Conducafé el programa de Bosques del Mañana, del cual estuvimos hablando, en el cual estamos tratando de conservar y cuidar y darle un manejo y una restauración a esos bosques por medio de la siembra de especies maderables de alto valor comercial. El eje transversal, ¿verdad?, que tiene que ver con todas estas 2 medidas de mitigación y adaptación, es con el fortalecimiento de capacidades y la gestión de riesgo. Y es algo en lo que no se ha estado trabajando, ¿verdad? A veces nos avisan que viene un huracán, que viene una tormenta tropical, que viene que la marea va a subir, subimos que viene una oleada de calor, todos esos fenómenos naturales que son inesperados, que viene el niño, que viene la niña, que viene una temporada más fría, todas esas cosas hace falta fortalecerlas en las personas, y lo digo fortalecer porque la percepción que nosotros tenemos, o más bien la falta de información y la falta de acceso a esa información no nos permite ver ese riesgo que corremos, que de repente vamos a ser afectados por una inundación, porque un río se va a crecer más y nos va a afectar la zona donde vivimos, que unas altas temperaturas van a dañar nuestro cultivo, que va a venir una sequía prolongada. Entonces aquí nosotros como ciudadanos debemos estar atentos a informarnos sobre los boletines climatológicos que nos dan acerca de las noticias. Yo sé que
En algunos lugares se difunde más esta información que en otros lugares, pero debemos de fortalecer las capacidades y la gestión de riesgos. Bueno, ya hablamos mucho lo teórico, ya hablamos las políticas, ya hablamos las soluciones, ya hablamos las medidas de adaptación, las medidas de mitigación, ya hablamos qué hace la política pública, ya hablamos qué hemos hecho como ciudadanos. Ahora veamos aplicaciones prácticas en finca y aplicaciones como ciudadanos en la zona tanto rural como urbana. En finca, ¿qué podemos hacer? Lo hemos hablado ya en otras ocasiones, el buen manejo de los residuos sólidos, tanto residuos sólidos que son valorizables como residuos sólidos que no son valorizables. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, el manejo de lo que algunos le llaman la basura, pero no es basura si nosotros le damos un valor. Por ejemplo, el aluminio se le puede dar un buen reciclaje. Hay cierto tipo de plástico que puede ser reciclable y lo hemos hablado en la clase de residuos sólidos. Los productos orgánicos que nunca deberían ir a la basura, porque el exceso de esos productos orgánicos, cuando empiezan su descomposición y empieza su liberación de esos gases, lo que se forma es metano, un gas que es 4 veces más contaminante que el dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces ese metano, en vez de irse en esa pérdida, debería ir aprovechado y ir dirigido a tratamiento orgánico, ya sea por compostaje, por lombricompost, por bokashi, por aprovechamiento de lixiviados, por aplicación y por formulación de bioles. Entonces, podemos separar estos residuos sólidos, podemos orientar los residuos sólidos tratables y los no tratables, y podemos mantener nuestras áreas de finca limpias, bien ordenadas, y así ir reduciendo nuestra huella de carbono y nuestro impacto ambiental. ¿Qué otras acciones tenemos en finca? Y ya lo hemos hablado, la implementación de modelos productivos económicos que generen ingresos, que generen ganancias a nuestra familia, pero que también de alguna forma le devuelvan al suelo la vida, que se aprovechen los recursos que hay disponibles y que se aprovechen las áreas de cultivo, maximizando los recursos que se tienen, cuidando el suelo, cuidando el agua y implementando nuevas técnicas y nuevas tecnologías de cultivo. Muy importante lo que estamos hablando, los sistemas agroforestales integrados con maderables, con especies de servicio, con cultivos perennes, con cultivos cortos. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar las áreas que tenemos, vamos a ser más productivos y no vamos a ser dependientes de un solo cultivo. Muy importante acercarnos a los productores, acercarnos a aquella gente que necesita conocer, que necesita aprender, que necesita esta información, y nosotros aplicar eso y enseñárselo a la gente que sí se puede, que podemos manejar los cultivos de otra forma, que la agroforestería es tan aplicable en el cultivo de café como en otros cultivos, que podemos aprovechar bien el espacio y que podemos cuidar el suelo. Otra fase muy importante y se relaciona con la primera, con la separación de los residuos. Les decía, depende de lo que se genere, ya sea en oficina, se genera papel, se genera vidrio, se genera orgánico, se genera plástico, hay metal, dependiendo lo que hay en cada una de las áreas que nosotros nos encontremos, va a ser muy aprovechable. Hay empresas que se dedican a valorizar residuos, que incluso hasta le dan un beneficio económico, aunque sea poco, pero sabemos que esos residuos van a ir a dar un destino final muy útil y que no van a ir a dar a fuentes de agua o van a contaminar áreas de cultivo. Las buenas prácticas como productores que hemos estado aplicando siempre, la elaboración de productos orgánicos, elaboración de compost, de lombricompost, de bokashi, aprovechando que tenemos buenos recursos en la finca, que tenemos la pulpa para elaborar un buen abono orgánico y devolverle al suelo y mejorar a nivel de estructura el suelo. Los residuos, ya sea que se generen en la casa, que se pueden aprovechar y se pueden separar y se puede hacer una mini compostera casera y aplicársela en nuestras casas. Si vivimos en la zona urbana o si vivimos en la zona rural, podemos aprovechar esos residuos y no meterlos dentro de las bolsas que van separados con otros productos, porque se genera mayor producción de gases más contaminantes. Muy importante cuando se hace el tratamiento de residuos, el compostaje, separar un poco lo que son los aceites, ¿verdad? Esos aceites tienen una degradación un poco más lenta, algunos microorganismos no los aprovechan tan bien,
y mejor se prefiere utilizar residuos de frutas, de verduras, cáscaras de huevo y cualquier otro producto que sea orgánico. Con las botellas plásticas, los centros de reciclaje, separar por el tipo de plástico. Creo que lo hablamos en algún momento, el tipo de plástico PET que podría ser aprovechable. Generalmente algunos tienen el número abajo de la botella y ahí podemos ver qué tipo de plástico se puede utilizar y ahí se lo vamos a ir mencionando. Ahí generalmente el plástico que más se puede reciclar es este que es transparente, el plástico de botellas de refresco y otros plásticos que vienen con productos que son más olorosos, con productos que ya de repente vienen cargados con aceites, con productos así, cuesta un poco más reciclarlo, pero en general botellas de refresco y botellas de agua sí se pueden reciclar. Los metales y electrodomésticos, ¿verdad? Sabemos que cada año esto va aumentando el número de metales y electrodomésticos. ¿Por qué? Porque de repente se me arruinó la refri, no la quiero reparar y vivo de la cultura del consumismo y lo que hago es botarla y de repente la refrigeradora tiene reparación, tal vez solo es una cosa pequeña y yo en vez de repararla, lo que hago es me compro una nueva y ni siquiera le doy la otra oportunidad a alguien más de que pueda reparar esa refri que hay y poderla seguir utilizando por cierto tiempo. ¿Por qué? Porque esto alarga la vida de los productos y al alargar la vida útil de esos productos que no son descartables a la primera vez, extendemos un poco más la vida de esos productos y no van a una disposición final directa. ¿Por qué? Porque si usted tiene una refri que le duró un poco más de un año, pues, o más de ese tiempo, ¿verdad? El aparato está dando la función y el metal y todos los componentes que tiene, además de los gases refrigerantes, no van a ir a dar de un solo al planeta, sino que por lo menos va a generar una vida útil de mayor tiempo y no va a estar descartando constantemente estos productos usted. Entonces, esa es una buena alternativa. Bueno, ¿y qué soluciones tenemos? Aquí tenemos en ganadería, por ejemplo, la aplicación de algunos técnicas de reciclaje o de vida útil relacionado con la economía circular, que es el aprovechamiento de los recursos que tenemos. En bebederos de agua se tiene aquí un ejemplo, ¿verdad? Elaborado con una llanta de un tractor, algo de repente provisional, pero muy funcional, que sirve para solucionar un problema en finca. De repente el productor no tenía dinero para hacer un bebedero, ya sea de metal o hacer un bebedero para el ganado con madera o hacerlo de bloque, pero tuvo una solución a la mano que de repente era de bajo costo y fácil de implementar. Aquí tenemos otra con canastas plásticas que han sido desechadas. Estas canastas plásticas ya se han utilizado ya sea para cargar refrescos o cualquier otro producto, vegetales. Aquí lo están utilizando para comederos. Como es un producto que es hecho de plástico y va a durar mucho tiempo, entonces ahí lo puede aprovechar en la finca y cierta cantidad de animalitos van a poder aprovechar de alimentación. Otros ejemplos, aplicaciones de productos, sobre todo con el tema de plástico, ya en agricultura, se pueden utilizar bolsas llenas de tierra. Esto se conoce como agricultura vertical. Se está implementando de una manera muy, muy interesante. Esto en Universidad ERT Costa Rica, el aprovechamiento de áreas y espacios, ¿verdad?, con agricultura para poder reciclar muchos de los productos que hay y poder hacer siembras y obtener productos alimenticios. Una bicicleta, aquí lo podemos ver. Y bueno, esta es una imagen también que les quería mostrar, que se relaciona con la actualidad, con la pandemia que nosotros estamos viviendo. Estamos viendo, ¿verdad? Muy importante, muy importante, que a través de la pandemia se generó toda esta serie de residuos que finalmente van a dar a áreas donde están recibiendo un impacto. Hemos visto en fincas de café mascarillas, guantes tirados, bueno, hemos visto jeringas de todo tipo de productos. Estos productos no deberían ir a dar a contaminación al mar, ni deberían contaminar ninguna área agrícola ni urbana, porque finalmente son áreas de uso, son áreas de nuestro planeta, son áreas donde hay otros seres vivos.
Ahora, algunas recomendaciones acerca de lo que es el ahorro energético. Esta imagen muestra un lugar donde claramente no hay ahorro energético y aquí hay que tener consideraciones muy especiales, ¿verdad? Para poder reducir nuestro impacto en las ciudades o en cualquier de nuestras zonas de las que hemos hablado. Ya lo hablamos en finca, algunas medidas de adaptación y algunas medidas de mitigación, como yo lo mencionaba. Hablamos que en finca se puede reforestar, se pueden cuidar las fuentes de agua, se pueden aplicar modelos con agricultura sostenible, con agricultura ecológica, se pueden aprovechar esos recursos en finca, pero también en nuestras ciudades nosotros podemos hacer cosas que disminuyan el impacto ambiental y contribuyan a adaptar y a mitigar mucho de los impactos que nosotros generamos. Por ejemplo, apagar el monitor al salir de la oficina. Si usted está trabajando en una oficina y ya no ocupa la computadora por cierto periodo de tiempo, mejor apáguela cuando salga. O por lo menos utilice el modo hibernar que muestra Windows para que la pantalla no quede generando iluminación o para que no deje ahí una película puesta y usted se va y nadie está viendo y eso está consumiendo energía. De repente usted no paga la energía, pero lo está pagando la empresa y aunque la empresa lo esté pagando, se están generando emisiones. Se han hecho cálculos, ¿verdad? Según FAO, según OMS, según CEPAL, muchas instituciones que por cada kilowatt de energía consumido o aprovechado se producen entre 400 a 600 microgramos de dióxido de carbono. Así que sí hay contaminación por cada movimiento energético que nosotros hacemos. Apagar la regleta, por ejemplo, diseño de habitaciones ventiladas e iluminadas, que es claramente lo que no vemos aquí. ¿Por qué? Porque de repente son edificios que se han hecho para albergar a muchas personas, para alquilar muchos apartamentos. Entonces la gente no tiene buena ventilación, no tiene buena iluminación. Entonces tiene que recurrir al consumo energético de lo que es la energía y tiene que hacer inversiones de costo y esto genera más contaminación. Limpieza del polvo y otro, cambiar a tecnologías más eficientes. Esto lo hemos hablado en el otro curso de energías renovables. Hemos hablado de energía LED, hemos hablado de energía más eficiente. Mantener temperaturas de los aires acondicionados a una temperatura cálida, no que la ponemos ahí a 15 grados y nos estamos muriendo de frío y sabemos que el aire está a toda velocidad dándole y consumiendo y de repente no lo ocupamos. Una buena temperatura anda entre 22 a 24 o 25 grados centígrados, una temperatura ambiente. Los cuidados domésticos y asesorarse con electricistas o ingenieros que le puedan apoyar en el tema del uso energético. Bueno, tenemos una expectativa ante la COP27, que es la próxima convención que se va a llevar a cabo en Egipto, ¿verdad? Entre el 7 y el 18 de noviembre de 2022. Estamos en la expectativa de que nuestros gobernantes, nuestros representantes a nivel de países vayan a el nuevo acuerdo global y puedan traer soluciones inmediatas para nuestros países. ¿Qué dice aquí? Debemos detener el calentamiento global. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuáles son estas expectativas? Se las voy a leer de acuerdo a lo que algunas revisiones se han hecho y algunas revistas y periódicos lo han mencionado. ¿Qué queremos con el nuevo COP27? Que el nuevo acuerdo global funcione como un verdadero catalizador para el marco de cooperación internacional en cambio climático y no solo como una compilación de las acciones de los países. Que refleje la responsabilidad histórica de los países desarrollados y se incentive el esfuerzo de países de desarrollo para fomentar modelos sostenibles y amigables con el ambiente, aún teniendo capacidades diferentes. Que se mantenga un balance en la gestión global del cambio climático en términos de esfuerzos y apoyo para adaptación y mitigación, reflejando las necesidades de países en desarrollo. Sabemos que los países que estamos en desarrollo estamos luchando para objetivos muy claros como vencer el hambre, vencer la pobreza, acceso al agua, saneamiento, y sabemos que muchos de los países en desarrollo ya han solventado parte de esta crisis, entonces ya se están enfocando o llevan un paso adelante en la acción contra el cambio climático o tecnología verde, pero nosotros no nos vamos a quedar atrás y esperamos recibir el apoyo de esos países que ya van avanzados. Así que esta ha sido la presentación para el día de hoy. Yo me despido, muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Sin más que mencionarles este comentario positivo de Joe Rogan, y dice que existe una relación directa entre la energía positiva
y los resultados positivos. Así que si lo creen, lo podemos hacer y vamos para adelante. Muchas gracias entonces y bueno, licenciada Dania, estamos ahí al pendiente para las consultas. Muchas gracias, ingeniero Alex. Excelente temática. Realmente el chat se ha activado bastante. Están muy contentos con la exposición que se realizó el día de hoy. Claro que tenemos consultas. Andrea H. nos consulta, ingeniero, ¿qué energía renovable considera es la más viable para Honduras? Bueno, a nivel de Honduras, muchas gracias, licenciada Dania, por la consulta. A nivel de Honduras lo hemos hablado dentro del curso y los invito a que si no lo han tomado y se da la oportunidad lo podamos visualizar también. Entonces, a nivel de Honduras se está aplicando mucho la energía solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica y la energía geotérmica, ¿verdad? Aprovechando que algunos ingenios también tienen el interés de proveer y vender energía, ¿verdad? Entonces, por esas son las energías que estamos trabajando y las que sugerimos que es un buen camino por donde empezar. Gracias, ingeniero. Nato Sainz desde Facebook nos menciona nos pregunta qué soluciones se encuentran para tener menos contaminación y mantener un ambiente sano. Ok, creo que esa es una pregunta bastante general. Muchas gracias, ¿verdad? Desde Facebook, todos los que nos están escuchando a través de YouTube y Telegram, agradecemos por ese acercamiento y porque están siempre ahí preguntando, ¿verdad? Y eso nos motiva a nosotros a estar siempre ahí dispuestos para escuchar sus consultas. Ahora, muchas de las actividades que se están haciendo, sobre todo, ¿verdad? Para disminuir el impacto ambiental, tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, con reducir el impacto ambiental, con que cada uno en su finca pueda tomar acciones, que cada uno como ciudadano en sus oficinas, en sus casas, puedan tomar acciones para disminuir, mitigar y adaptarnos a estas nuevas condiciones de cambio climático. Así que es bastante amplia la consulta y podríamos especificarla un poco más, pero en general eso es y pues en la presentación lo hemos mencionado. Excelente, ingeniero. Tenemos otra consulta por Zoom que nos dicen ¿qué tan bueno es el árbol de almendra para fuente de agua? Entre las especies que nosotros hemos estado recomendando, ¿verdad? Siempre son especies, lo principal, que sean especies nativas. Especies nativas, yo no tengo ninguna información acerca del árbol de almendra y la verdad que si en algún momento se las podemos compartir, claro que o hacemos alguna revisión, se las vamos a decir, pero para ser sincero no tengo información y hemos estado trabajando algunas especies, tal como lo mencionaba el ingeniero Josué Bay del día de ayer, sobre todo especies maderables y algunas nativas de la zona que se adaptan muy bien y se relacionan con muchos de los proyectos en los cuales estamos trabajando. Por ejemplo, él mencionaba cedro, gravilea, madreados, mencionaba también liquidámbar, mencionaba especies de la zona como nogal. Muchas de esas especies se adaptan muy bien y sirven para reforestar áreas que han sido degradadas y algunas de ellas, como por ejemplo el poró o eritrina, poepigiana, o otras especies de fabáceas también sirven para mejorar el suelo y el aprovechamiento, ¿verdad? Y reforestación de áreas degradadas. Gracias, ingeniero. Tenemos dos consultas más. ¿Qué medidas contra el cambio climático se pueden poner en prácticas en fincas de café? Ok, bueno, en fincas de café yo les hablaba siempre, ¿verdad? Del aprovechamiento de los recursos que nosotros tenemos en el tema orgánico, el aprovechamiento y disminución de los impactos que hacemos. Me gustaría hacer una recomendación bien puntual que se relaciona con hacer una buena fertilización o aprovechar bien el uso de los fertilizantes, ¿verdad? Que tienen una huella de impacto ambiental significativa, sobre todo por el uso y por la producción de estos fertilizantes y de síntesis química. Entonces tienen una huella de carbono, ¿verdad? Que impacta directamente en toda la cadena agrícola. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, tanto como técnicos y como productores, es adaptar que el fertilizante que nosotros lo apliquemos sea el requerimiento para la planta, no aplicar excesos y hacer regulaciones, por ejemplo, en lo que es el pH, para que la disponibilidad de nutrientes que nosotros apliquemos sea lo suficientemente aprovechada. Esa es una recomendación bien puntual y que va dirigida al manejo y al análisis de suelo. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, reducir el consumo del agua, en la parte, por ejemplo, del beneficiado de café,
se puede hacer un beneficiado en el punto óptimo de cosecha, ¿verdad? No utilizando agua, y ahí se reduciría el tema de la huella hídrica. Y bueno, muchas cosas más que me gustaría mencionar, pero vamos a dar espacio a más consultas. Gracias, ingeniero. Tenemos una última consulta en el chat para luego pasar a lo que son las consultas en vivo, así que solicito que por favor vayan levantando su manita ahí y darles la oportunidad. Ingeniero, consultan qué tipo de árboles se pueden usar para proteger fuentes de agua. Yo creo que justo eso es lo que estábamos mencionando en la pregunta anterior. Entonces comenzamos lo que son con las preguntas en vivo. Vamos a darle la oportunidad a un participante. No veo manitas levantadas todavía. ¿Alguien que quiera interactuar? Le vamos a dar lo que es la oportunidad a Milton. Milton, adelante con su consulta. Puede activar su micrófono. Buenas noches a todos, compañeros, instructores. ¿Me escuchan? Buenas noches, Milton, mucho gusto. Les hablo desde aquí de mi comunidad Mojimán, del municipio de Morazán, del departamento de Lloro, Honduras. Ahí había escrito en el chat, no es para una pregunta, sino algo, es como una sugerencia a los compañeros. Soy dirigente gremial de Aprocafé. Aprocafé tiene un proyecto ahí en alianza con el gobierno, y no recuerdo bien cuál es la otra institución que también está ahí apoyando eso, y Tecnosol. Ellos tienen un acuerdo ahí de que facilitan paneles solares. No es que vamos a cambiar todo lo que es el sistema eléctrico de una comunidad. No, eso no se puede, pero sí se puede rebajar lo que es el consumo de energía con un panel solar de los que facilitan ahí a Procafé. No sé si ustedes tienen conocimiento de eso. Hola, Milton. Bueno, muchas gracias por la sugerencia. La verdad que qué bueno que lo menciona, y que hay tecnologías que son accesibles para los productores, y que pues dentro de nuestro país, ya que lo menciona, hay instituciones que también están trabajando en esta línea, ¿verdad? Sobre todo, hay un proyecto sobre todo de la Embajada Alemana aquí en Honduras y a nivel de Centroamérica, que también ellos están fomentando el uso de energías renovables. Hicieron un pequeño piloto en Guatemala, y creo que ahora también viene por Honduras y se está desarrollando en ese tema de las energías renovables. Y esperamos, ¿verdad?, que más instituciones y más gente se interese por esta línea de trabajo, así como algunas instituciones de gobierno y la empresa privada. Así que gracias por su comentario, Milton. Muchísimas gracias, ingeniero. Milton, ¿nos confirma si contestó su pregunta? Sí, muy bien, y les agradezco también por la información que dan también, que también no sabía de que hay otras instituciones que están apoyando también ahí a nivel de Centroamérica. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la oportunidad a Oscar Zelaya. Oscar Zelaya, adelante con su consulta. Feliz noche, magíster. Qué gusto de saludarles a la distancia de aquí aquí estoy en Tegucigalpa. Mi pregunta es la siguiente: ¿se ha hecho grandes cambios en lo que es el cambio climático a nivel de Honduras? Porque uno puede hacer sus cambios, pero a nivel regional, pero no a nivel mundial, pero sí puede, como dicen, colaborar a nivel mundial, haciendo un cambio en la forma de cultivar, en la forma de, mejor dicho, de interactuar, hacer una simbiosis de las plantas con el café para poder tener un equilibrio. Eso es todo. Feliz noche para todos. Gracias, Oscar. Mucho gusto y muchas gracias por su comentario. La verdad que tenemos la visión y la expectativa, no solo como personas, sino que también a nivel como ciudadanos, como país, que vamos a lograr contrastar estos efectos del cambio climático, cada uno, como dicen, aportando un granito de arena y cobrando conciencia. Para esto también hay muchos programas de educación, ¿verdad? Y pues Jóvenes Caficultores tiene esa visión de llegar a ser una plataforma de información y educación para la gente,
para que todos estemos enterados de estos temas que son de relevancia y nos impactan a todos. Muchas gracias, Oscar, por su consulta. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a darle la oportunidad a Yareli. Yareli, adelante con su consulta para el ingeniero Alex. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí le escuchamos. Sí, bueno. Una consulta, ¿qué tan beneficioso es tener la instalación de paneles solares en casa y cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, importante que lo menciona. Creo que entre las ventajas que podemos resaltar nosotros, y es la que más me ha gustado enfatizar a mí a la gente, es que es una energía que de repente no se puede sustituir el 100% porque el costo inicial es un poquito alto, pero que si nosotros la vamos adaptando por lo menos al 20, un 30 o un 50% de la energía que nosotros necesitamos y la vamos adaptando a nuestro estilo de vida, es una energía que podemos tener un ciclo de vida de por lo menos 20 años de vida útil en algunos productos, sobre todo los paneles solares, una parte del cableado. Entonces, es una energía que viene a ser, por decir así, más económica, más accesible y que aprovechamos una fuente ilimitada como es el sol. También otra de las ventajas que tiene que, pues, al no depender de productos de petróleo, no estamos con esa ímpetu, con esa preocupación de que los precios suben, que los precios bajan, y que ahí tenemos una energía de suministro potencial para nuestros hogares o para la actividad agrícola o industrial. Entonces esa es una de las ventajas más importantes. Tiene algunas desventajas como porque los sistemas de acumulación, los sistemas de almacenamiento de la energía, hablando de las baterías, requieren un buen mantenimiento, incluso en algún momento requiere algún cambio. Hay acumuladores de energía porque hay baterías de gel que necesitan estarse cambiando cada cierto periodo de tiempo porque tienen una vida útil un poco más corta, por lo menos cada 2 años, y estar haciendo mantenimientos cada año. Entonces esas son algunas de las desventajas. Y pues el costo también habría que analizarlo también, el costo a nivel de 20 años, cuánto tendrá de energía y cuánto es el costo que usted invierte en, por ejemplo, la energía que se produce o que usted le compra a su proveedor de energía a nivel de país. Esos son como los análisis que se hacen para ver ventajas y desventajas de energía renovable versus la energía que tenemos. Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta muy interesante de Facebook. Nos dice Elin Zelaya, ¿qué especies frutales se pueden usar en el cafetal? ¿Perdón? ¿Qué especies? ¿Qué especies frutales se pueden usar en el cafetal? Ok, bueno, eso es algo bien interesante porque se ha estado migrando de un sistema de café, solo café o monocultivo, a un sistema más con una mayor biodiversidad a lo que manejamos a nivel de Honduras, ¿verdad? Y se está adaptando muy bien, sobre todo el uso de musas, es decir, plátano, es decir, banano, se está aplicando muy bien lo que son los cítricos. En algunos en la zona alta están aplicando lo que es la siembra del aguacate Hass, aguacate otros le dicen aguacate mexicano, se está adaptando muy bien en zonas de altura, arriba de 1000 metros, entonces está generando buenas fuentes de ingreso. En zona baja están cultivando otro tipo de aguacate que es aguacate de bajo y se está dando muy bien. En algunos lugares también se está trabajando con diferentes especies de frutales nativos de la zona. Hay una zona en Comayagua que está a 1600 y 1700 metros, se cultiva un tipo de durazno de la zona que se da muy bien. Así que hay varias opciones para poder manejar en nuestros cafetales. Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta en vivo por parte de Ariel. Le vamos a dar la oportunidad. Adelante, Ariel. Ariel, active su micrófono. Perdón. Escuchamos. Bueno, antes de todo, gracias por los cursos que lo han dado. Gracias al señor Alex, que fue el que me invitó mediante Facebook. Mi consulta más que todo es una curiosidad. Hablamos de costos de brevaderos de ganado. Estaba poniendo el ejemplo de un campesino que hizo uno con una llanta de tractor, otros lo pueden hacer de madera, de plástico.
Pero una curiosidad nada más que me vino a la mente, tal vez muchos ya lo saben. ¿Hay alguna calidad que tenga el agua de almacenamiento, alguna desventaja en hacerlo tan artesanal? ¿O es la misma calidad de agua que le puede dar a todo? ¿Es la misma función que cumple? ¿O alguna desventaja que tenga? Ok, Ariel, mucho gusto, gracias por su consulta. La verdad que yo personalmente en mi finca y con mi papá lo hemos probado. Una vez hicimos un bebedero para agua de una refri que no ya dejó de funcionar y que ya no tenía reparación, y lo aplicamos. Nosotros al principio lo que nos enfocamos fue como que el agua estuviera súper limpia. Vimos que la refri tenía cierto óxido y pensamos que eso podía molestar lo que era la salud general del ganado por algo. Lo importante sería dispensarle que el agua esté limpia, ¿verdad? Que el recipiente, ya sea que usted lo va a hacer artesanal o que va a aprovechar alguno de los materiales que hemos estado mencionando, importante es que el agua que se vea que se le está dando sea limpia, ¿verdad? Porque no queremos que nuestros animales vayan a tener algún problema por consumir agua que sea de mala calidad, ¿verdad? Considerando muy de antemano que el agua que usted va a proveer venga de una fuente limpia, una fuente natural, ¿verdad? Que si es posible, y asegurarse de la mejor manera que no se haya contaminado con agroquímicos, que si se hace agricultura por la zona, ¿verdad? No haya sufrido ese percance. Bueno, también estuve en una zona de Comayagua que el agua se había contaminado con aguas mieles procedente de un beneficio de café, y al ganado le estaba provocando abortos porque la calidad del agua no era muy buena. Entonces, ese tema de la calidad del agua en ganadería es muy importante. Hay que ser bien cuidadosos en los recipientes que se le da y la calidad original del agua que sea buena. Si es un recipiente que es, por ejemplo, de plástico, asegurar que ese recipiente no ha estado contaminado con otro producto, que esté limpio, que esté en buenas condiciones, y pues esa sería mi recomendación. Muchísimas gracias, ingeniero. Y hemos llegado a la finalización de esta clase. Le agradezco, le extiendo los saludos que nos hicieron llegar lo que son los alumnos por las diferentes plataformas que transmitimos, que es Facebook, Telegram, YouTube y Zoom. A todos, muchísimas gracias por haberse conectado esta noche. Les agradecemos, les recordamos siempre también poderse inscribir en lo que es su link de asistencia, ¿verdad? Que es muy importante. Asimismo, también se les solicita que envíen todos a sus fotografías para que las podamos compartir, y los dejo ya, ingeniero, con usted para que se pueda despedir. Feliz noche y hasta el día de mañana. Gracias, licenciada Dania, por el apoyo el día de hoy con la moderación. El día de mañana vamos a tener una clase súper interesante. Tenemos un invitado especial, ¿verdad? Que nos va a acompañar el día de mañana, ¿verdad? Así que espérenlo, viene una clase súper buena, emocionémonos. Si hay cosas que investigar, si hay cosas que innovar, siempre estamos en constante formación. Hagamos las consultas, no duden en preguntar. Estamos a través de los chats de WhatsApp y pues esperamos que toda esta información sea de mucho provecho para ustedes y sigamos. Así que feliz noche y bendiciones a todos.